Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de GeoGebra Clips. Hoy vamos a construir el triángulo Sierpinski de una manera muy particular y es utilizando el juego del caos. ¿En qué consiste el juego del caos? Pues bien, a partir de un triángulo, entonces yo coloco un punto en su interior y lo que voy a hacer es generar una iteración geométrica a partir del siguiente algoritmo. Entonces lo primero que tengo que hacer es escoger un punto aleatorio entre los tres vértices del triángulo, por ejemplo E, y entre ese punto y el punto F que he colocado en el interior obtengo su punto medio. Ahora, en la siguiente iteración, vuelvo a escoger uno de los tres vértices de manera aleatoria, por ejemplo D, pero ahora el punto medio ya no está determinado con respecto a F, sino con respecto a G. Eso significa que G entra a reemplazar al anterior punto en el interior que era F. Y así como G ha reemplazado a F, H, que acaba de aparecer, ahora reemplaza a G. Y utilizando nuevamente una tercera iteración, ahora será el punto medio entre H y alguno de los tres puntos vértices del triángulo de manera aleatoria, por ejemplo, nuevamente E. Y cuando yo realizo esto de manera indefinida, todos estos puntos de color negro que están apareciendo en pantalla van a empezar a determinar lo que conocemos nosotros como el triángulo de Sierpinski. Entonces aparecerá una cosa de este estilo. Claramente las iteraciones tendrán que ser muchísimas para que se logre reconocer la forma acá. Entonces para eso no es suficiente con que lo hagamos como lo estuve haciendo hasta ahora, sino que programemos un método para poderlo hacer de manera mucho más rápida y sencilla. Lo que vamos a hacer entonces es primero eliminar todo, vamos a dejar nuestra pantalla en blanco y ahora voy a construir un triángulo equilátero y en ese triángulo voy a colocar mi punto en el interior. Entonces ahora lo que decía el algoritmo primero es que debo generar aleatoriamente uno de los puntos, los debo escoger. Entonces voy a generar una lista y en esa lista lo que voy a hacer es guardar los tres vértices del triángulo que son A, B y C. Mi lista se va a llamar L. Voy a construir ahora un punto auxiliar y ese punto auxiliar, que en este caso se llama E, lo que va a hacer es que le voy a guardar un elemento aleatorio de la lista. Entonces el comando que he escrito acá, que se llama random element, en este caso de la lista L, que es la de los tres vértices del triángulo, lo que hace es escoger aleatoriamente uno de estos tres puntos, tal como lo he definido. Y ese punto aleatorio que he escogido lo va a guardar en el punto E. Eso gráficamente significa que a través de este comando, cuando se escoge aleatoriamente el punto E, va a tomar la posición de ese punto, o sea que se va a mover a A, B o a C, a la posición de alguno de estos tres. Entonces presiono Enter y en este caso se fue a la posición del punto A. Pero si yo volviera a ejecutar el comando, en este caso se fue a la posición del punto C. Y si lo volviera a hacer, podría caer en A o en B o en C. Pues bien, lo último que dice el algoritmo de juego del caos es que debo yo determinar el punto medio entre el que es el punto aleatorio, en este caso E, y entre D, que es el punto que está en el interior. Pues bien, vamos entonces a programar esto y para ello me voy a valer de un deslizador que por defecto lo voy a dejar un número entre menos 5 y 5 con un incremento de 0,1, está bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: para hacer las iteraciones rápidas y llegar rápido a la visualización del triángulo de Sierpinski, lo que voy a hacer es que cuando el deslizador se mueva y vaya cambiando el valor numérico que aparece aquí con la letra A como variable, pues entonces se genera una iteración. Eso significa que si el deslizador se mueve a gran velocidad, pues se generarán distintas iteraciones a gran velocidad. Y para ello lo que voy a hacer es activar el menú con el botón secundario, me voy a propiedades, voy a correr esto por acá, voy a correr mi triángulo por acá y ahora me voy a ir otra vez a las propiedades del deslizador y particular a la última opción, que es donde se ingresa el código.
Y lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que tiene que hacer según el algoritmo es asignar el punto aleatorio. Entonces, tal como lo hicimos en la barra de entrada, voy a escribir random elements y entre paréntesis voy a escribir L, pues porque L es el nombre de la lista. Lo siguiente es que se debe asignar el punto medio, que en este caso se llama F. Entonces en F voy a guardar el midpoint entre el punto D y el punto E, donde D es el punto que coloca inicialmente en el interior del triángulo y E es el punto que corresponde al elemento aleatorio de los vértices del triángulo. Y ahora, pues pensando en las siguientes iteraciones, como por ejemplo en la segunda iteración el punto medio va a ser determinado entre E, porque ya sabemos que va a ser cualquiera de estos tres puntos, pero ya no va a ser con respecto a D, sino con respecto a F, que determine este punto medio. Entonces lo que voy a hacer es que a D lo voy a actualizar y ahora le voy a dar la posición de F. ¿Qué significa esto? Que como acá yo estoy determinando el punto medio entre D y E ya está definido acá claramente, a D le tengo que dar una nueva posición para que ya no sea el punto que coloqué al inicio y que va a quedarse fijo, sino que D ahora se ubique en donde está F, es decir, que a la vez que aparece el punto medio, D automáticamente se va a ese lugar y adopta la identidad de F para que cuando vuelva a generarse el punto medio, D esté en una nueva posición. Pues bien, esto es todo lo que hay que ingresar, no hay más que hacer. Voy a cerrar esto por acá, esta imagen la voy a eliminar y ahora lo que tendré que hacer es una pequeña prueba con el deslizador. Y mira, vemos cómo se están moviendo los puntos, pero pues así no vemos la silueta del triángulo de Sierpinski. Entonces lo que voy a hacer es simplemente activar la traza. Entonces voy a activar la traza del punto D, por lo que D es el punto que se está moviendo, que se está actualizando. Voy a activar la traza, el punto E y F los voy a quitar. Y para darle un poco más de detalle estético, voy a cambiar el fondo de la pantalla, lo voy a colocar de un color oscuro, por ejemplo este. El polígono creo que lo puedo ocultar también, entonces voy a ocultar el polígono, inclusive a A, B y a C, y voy a dejar solamente al punto D, porque es el que va con la huella a generar todo el fractal. Voy a cambiarle entonces su tamaño, voy a cambiarle su color y además voy a quitarle la etiqueta. Entonces solamente con esto, así como están las cosas, se deberá generar la secuencia. Voy a darle animación a nuestro deslizador y acá se empieza a generar la huella del punto D, que en los primeros momentos no se ve mucho la forma. Bueno, tal vez sí, se alcanzan a ver un poco como las puntas de lo que era el triángulo si yo lo hiciera visible. Acá se ve. Y se empieza a ver además que se empieza a generar un vacío, por ejemplo acá, que además tiene ya una forma triangular. Se ven acá otros pequeños vacíos que serían como las segundas iteraciones del fractal del triángulo de Sierpinski. Si quisiéramos ver esto un poco más rápido, podríamos aumentar la velocidad del deslizador, que aquí está en una velocidad estándar de 1, por ejemplo le puedo poner una velocidad de 5. Y entonces ahora el punto tendría que moverse un poco más rápido, el puntico del deslizador. Y bueno, podremos ver que cuando la cantidad de iteraciones sea ya muy grande, pues el triángulo de Sierpinski se va a empezar a generar, que inclusive aquí ya se puede ver. Pero listo, podemos ya quitar nuestro polígono y podemos ver cómo se empieza a generar la silueta. Voy a intentar darle un poco más de velocidad para que podamos ver el resultado un poco ya sobre el final. Voy a colocar velocidad 10 y esperaré a ver qué ocurre. Bueno, ya vemos que se está formando, vemos que está tomando la forma, pero vamos a dejarlo ahí. Y mientras lo dejamos ahí vamos a hacer otra cosa, y es que ahora vamos a construir el análogo del triángulo de Sierpinski, pero ahora en 3D.
Es decir, que ya no vamos a utilizar un triángulo, sino que vamos a utilizar un tetraedro regular. Entonces voy a dejar esto aquí de fondo mientras hacemos la otra construcción. Voy a abrir una nueva ventana. Esta nueva ventana va a estar en 3D. Voy a construir no un triángulo, sino un tetraedro regular. Y vamos a hacer exactamente el mismo proceso, pero ahora ya no pensando en 3 puntos, que eran los del triángulo, sino en 4, que son los vértices del tetraedro. Y vamos a ver cuál es el fractal que se generaría en este caso de manera, digamos, análoga. Entonces lo primero que voy a hacer es que los segmentos los voy a ocultar. Al tetraedro creo que así como está bien. Entonces lo primero que hicimos fue generar un punto en el interior. Voy a colocar acá el punto en el interior. Y lo segundo fue generar una lista, que voy a llamar acá otra vez la lista L. Voy a colocarle los nombres del tetraedro, que son A, B, C y D. Listo. Y ahora voy a generar la indicación de que voy a generar el punto auxiliar, que en este caso sería F. Y en F voy a guardar el elemento aleatorio. Entonces random element de la lista L. Entonces en este caso F se ha ido aquí atrás, acá se ve la etiqueta, en este caso F ha coincidido con el punto C y bueno, ya sabemos cómo funciona. Ahora vamos a generar el punto medio entre E y entre F, que sería en este caso G. Pues bien, ahora en 3D no hay deslizadores, entonces lo que voy a hacer es abrir en este mismo archivo la ventana gráficos de 2D, pero la voy a colocar acá pequeñita porque solamente la voy a utilizar para generar un deslizador. Entonces voy a colocar un deslizador acá, un deslizador igual con las mismas condiciones que antes lo hice, 0.1. Le voy a dar OK, aquí está mi deslizador y a este es al que voy a programar. Entonces hago clic con el botón secundario, se abre mi ventana de propiedades, me voy a la última opción e ingreso exactamente los mismos comandos. Por ejemplo, F es el punto aleatorio, entonces en F voy a guardar random element de la lista L. Ups, quedó acá afuera. Luego voy a decir que en el punto G, porque G es el que se construyó como punto medio, se guarde midpoint entre F y entre el punto que coloqué desde el inicio como punto en el interior, que es el punto E. Y finalmente hago la actualización, y es decir, que el nuevo punto E sea ahora el que se ha obtenido como el punto G. Listo, ahí está. Haciendo un razonamiento similar al del anterior caso, entonces puedo ocultar todos los puntos excepto el punto E, porque el punto E es el que se va a mover y el que le voy a activar la traza. Entonces voy a cambiar sus propiedades, voy a hacerlo un poco más pequeño, voy a cambiar su color a blanco, voy a cambiar el fondo de del espacio para que se vea de un color oscuro, que puede ser el mismo color que escogí ahorita, y voy inclusive acá a ocultar el plano para que no se vea. Voy a quitarle la etiqueta al punto E y al tetraedro, para que su color no estorbe, le voy a colocar un color blanco, pero además con transparencia, para que se vea de esta forma. Ya creo que el punto E, creo que no, tiene la traza, no la tiene. Perfecto. Voy a activar la animación y tendrá que pasar exactamente lo mismo. Entonces vemos que se empieza a generar la secuencia de puntos. Aquí lo único es que, bueno, la velocidad no es la mejor, entonces vamos a aumentar también la velocidad. Vamos a abrir las propiedades, vamos a colocarle 5 veces más la velocidad. Y aquí está. Bueno, entonces acá se tendrá que empezar a generar. Mientras tanto vamos a ver qué ocurre con nuestro otro fractal que está en 2D.
Aquí tenemos lo que está pasando en 2D. Yo creo que ya los cambios que se van a ver no son muy evidentes porque muchos puntos se empiezan casi que a superponer, entonces llenar los pequeños espacios que hay no es muy evidente en este punto, pero bueno, ya se ve claramente el triángulo de Sierpinski. Y ahora tendríamos que esperar en 3D para que se viera su análogo en 3D. Entonces voy a pausar este acá, lo voy a dejar hasta ahí. Se logra ver en 3D lo que sería la pirámide de Sierpinski. Se logra ver, por ejemplo, si la dejo desde una posición particular, los vacíos que ya empiezan a determinar una forma muy específica. Se logra ver cómo el fractal se empieza a generar y lo único que faltaría sería pues ya dejarlo para que se empiecen a rellenar en algún momento los espacios que corresponde, aunque pues bueno, eso no va a ser tarea muy sencilla ni inmediata. Pero bien, en esencia ya estaría aquí montada la pirámide de Sierpinski. Voy a dejar un momento acá para que se vea claramente el fractal, pero pues pensado ahora en 3D. Bien, eso sería todo entonces para este video. Nos veríamos ya en una próxima oportunidad, en otro próximo video de GeoGebra Clips. Así que no es más, así que adiós.